Mi nombre es Evalinda Barrón Velázquez, yo soy psiquiatra de la Secretaría de Salud y hoy vamos a tener un conversatorio sobre las acciones para la prevención del embarazo adolescente en la Ciudad de México, coordinado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Y tenemos tres grandiosas invitadas, grandes mujeres, Michelle, Ingrid e Itzel, que Muchas hoy nos van a gracias. estar contando sus experiencias. Ellas fueron mamás a una corta edad y se han convertido en mujeres que han trabajado y han luchado mucho en la vida. Entonces, es un día importante y son experiencias importantes porque nos gusta escuchar de las mujeres que somos las que estamos en este país construyendo, trabajando y saliendo adelante, las vivencias para poder dar nuestras recomendaciones, nuestros puntos de vista y para que nuestra voz sea escuchada. Entonces, bueno, solamente poniendo como un poco de contexto, en el mundo 44 nacimientos por cada 1000 adolescentes es de 15 a 19 años. Y esta es una cifra que nos habla de niñas teniendo bebés. En México, la tasa de nacimientos es de 61 a 83 nacimientos por cada 1000 adolescentes, es bastante alto, y en México ocupamos la tasa de fecundidad más alta en los países integrantes de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE. Entonces, ha habido un incremento progresivo de las mujeres de 15 años que han llevado a término su embarazo y esto evidentemente tiene repercusiones en su estilo de vida, en qué es lo que pasa con su desarrollo y las dificultades que enfrentan muchas veces con pareja, pero muchas veces sola, pues las lleva a una situación de mucha lucha, de mucha necesidad de apoyo de toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, voy a decirles que se presenten a ellas mismas. Michelle, por favor, si nos haces el favor de presentarte. Sí, claro, con gusto. Bueno, mucho gusto a todas. Mi nombre es Michelle Camacho y pues bueno, soy madre joven. Tuve a mi hija a los 15 años, una muy corta edad y pues ha sido un poquito difícil, pero ahí la llevamos poco a poquito. Muchas gracias, Michelle. Ingrid, Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joana Ingrid Velasco Romero. Actualmente tengo 22 años. Yo pues igualmente fui mamá a los 15 años, aunque como comenta mi compañera, pues ha sido una situación complicada, pero ante todo pues vamos echándole ganas. Muchas gracias. gracias, Ingrid. Y finalmente, Itzel. Hola, yo soy Itzel García Rieta, actualmente tengo 23 años, fui mamá a los 18 años de edad, tengo una pequeña de 5 años y pues sí, como comentan las compañeras, ¿no? Ha sido difícil, pero lo importante es que estamos aquí. Muchísimas gracias a las tres. Y hay una serie de temas que vamos a ir abordando que tienen que ver con esto. Entonces, antes de hablar sobre embarazo, a mí me gustaría que habláramos sobre una idea muy arraigada a todo lo que tiene que ver con el sistema patriarcal, que es el amor romántico. Y que muchas veces nos lleva a esta situación. Y les quiero preguntar, Ingrid, para ti, ¿qué es el amor y lo que implica el amor en las relaciones de pareja y sexuales y métodos anticonceptivos? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? ¿Fue algo importante en el momento en el que tuviste un embarazo a la edad de 15 años? Pues creo que el concepto de amor no tiene mucho que ver con lo que sucedió a mi edad. ¿Por qué? Porque realmente creo que pues en ese momento no entendía realmente el concepto de lo que era realmente sentir amor. ¿Por qué puedo decir esto? Porque para mí, al momento de embarazarme, puedo decir que para mí una muestra de amor es cuidarte. Saber realmente que a esa edad pues tienes que tomar responsabilidades y saber que tienes que cuidarte. Pero en un momento dado, pues obviamente por el amor que sentía hacia mi pareja, pues lamentablemente no usé un método anticonceptivo que hiciera que no tuviera este riesgo de estar embarazada. La
en las relaciones de pareja. Creo que sí es importante tener muy claro el concepto, ya que de este modo, pues siento que es importante porque, pues lamentablemente ahora no está muy bien explicado. Para nosotros el amor es demostrar que no es necesario ser un método anticonceptivo, no es necesario cuidarte. Entonces, siempre por darle gusto a la otra persona. Entonces, creo que siempre es importante eso, tener en claro qué es el amor. Y pues en mí, pues sí tuvo mucho que ver. Ujú. Actualmente creo que ya lo puedo entender un poco más, pero pues en ese momento no lo tenía muy claro. Okay. Michelle, ¿tienes alguna opinión sobre esto y sobre el concepto de amor romántico que tenemos construido o en la cabeza de repente? Pues básicamente, de igual manera que mi compañera, yo creo que a esa edad no sabemos realmente qué es el amor, o sea, no tenemos un concepto exacto. Para nosotros a los 15 años es decir, vaya, es que quiero a este chico, me gusta, no sé, estoy feliz con esta persona. Sin embargo, hay veces en las que te ciegas tanto. Primero, no hay que olvidar el amor a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, en mi caso, esta persona básicamente, y yo creo que, no sé, espero a algunas de ustedes no les haya pasado lo mismo que a mí, te ves más obligada a que de forma de que yo quiero, o sea, te dicen, no, pues sabes qué, es que si me quieres, lo vas a hacer por mí, porque yo te amo y voy a ser la única persona en tu vida, tal. O sea, a los 15 años básicamente no hay una persona nada más que va a estar en tu vida. Sin embargo, te lo hacen ver de esa manera, ¿sabes qué? Es que yo te voy a apoyar, es que vamos a tener una familia, o sea, va a ser un concepto, te lo agrandan demasiado. Entonces, pues es amor a ti misma cuando tienes responsabilidad de ti, de cuidarte. Sin embargo, a esa edad no lo piensas, sientes que te comes el mundo, sientes que todo es completamente fácil y pues la verdad, amor es siempre, siempre en familia y se demuestra, pero en una pareja es bien complicado que te lo sepan demostrar a esa edad. Itzel, ¿tú qué opinas? ¿Y tu pareja formó parte en la decisión de ser mamá? Pues, sí, sí formó parte, pero estoy de acuerdo con mi compañera Michelle, ¿no? El amor primero es amor, empezar por amarnos nosotros mismos, el amor mutuo. ¿Por qué? Porque como lo comentan ellas, a esa edad no sabemos cuál es el concepto de qué es amar. Entonces, sí estoy de acuerdo con mis compañeras. Primero es aprendernos a amar a nosotras mismas para poder después entender un poco más el concepto de acuerdo a qué es amar. Ujú. Es importante que justo aprendamos desde muy pequeñas a diferenciar esto. Crecimos, eh, a lo mejor más las mujeres de mi edad, pero con estas ideas sobre las parejas, los príncipes, que el amor todo lo puede, que uno sufre por amor, todo lo hace por amor, etcétera. Cuando en realidad tendría que ser una cuestión de respeto, de ser consensuado todo, hasta el hecho de poder usar anticonceptivos. Y vamos a hablar de eso porque es un tema que, aunque estamos en el 2020, parecería tabú, ¿no? Para muchas personas, el usar anticonceptivos, el que una mujer traiga un condón femenino o masculino, el exigir usar un anticonceptivo, el informarme sobre mi sexualidad y sobre cómo protegerme. Ustedes a esa edad y ahorita tenían información sobre qué métodos anticonceptivos usar, los habían usado en algún momento. Itzel, ¿puedes contarnos? Sí, pues sí, sí conocía los métodos anticonceptivos, cuáles eran sus funciones, el que no me podían obligar a tener relaciones si yo no quería, el que tampoco me podían obligar a no usar un método anticonceptivo si yo no quería. Y pues sí, sí conocí, la información a mí me llegó desde que yo iba en la secundaria. Una, dos, mi familia siempre me estuvo apoyando, ¿no? Me decía, no sé, mi mamá incluso me decía, si tu novio no tiene para el condón, pídeme. Entonces, no importa si yo te tengo que dar, prefiero darte yo para un condón o hasta regalarte un condón, a que después vayas a tener una enfermedad, vayas a contagiarte de alguna transmisión sexual. Me decía, lo de menos es estar embarazada, pero imagínate una enfermedad, una transmisión sexual. Entonces, de acuerdo a eso, yo tenía el apoyo de mis papás y sí tenía información respecto a los métodos anticonceptivos, también los llegué a usar, pero pues como también por amor
también hay momentos en los que no accedemos a no usar un método anticonceptivo, perdón. Okay. Michelle. Pues básicamente, siempre en la secundaria y con mi mamá tuve la libertad de hablar sobre esto. Sin embargo, pues sí hubo una ocasión en, como te comentaba, yo era tipo amenazada o no, era, o sea, sin mi consentimiento esta parte de las relaciones sexuales. Entonces era así como que lo vas a hacer como yo quiera, en la forma en que yo quiera, sin este método anticonceptivo. Y yo ya en la forma de desesperación de que no quería quedar embarazada, pues se me ocurre tomarme una pastilla del día siguiente. O sea, yo la encontré así como en una cajita y demás, sin percatarme que esa pastilla ya había pasado como de caducidad desde hace un año, y dije, bueno, tal vez debe de servir. Y claro que no sirvió. O sea, de hecho eso también tiene muchísimo que ver. No nos percatamos de esto hasta que lo ves bien, hasta que puedes, pues digamos, verlo de un grado más grande, de decir, a lo mejor no todas las chicas también tienen esa confianza de hablarlo con sus mamás. O sea, principalmente eso es la confianza, o sus mamás lo ven como un tabú. O sea, eso era muchísimo antes y se te maneja a veces como que el sexo es algo malo. Y la verdad es que no, al contrario, el sexo no es malo, a menos que obviamente sea a la fuerza o que sea violación o algo así, definitivamente sería eso. Pero sí, información yo la tenía, fue irresponsabilidad conmigo misma por no haberme cuidado y no saber decir no por miedo. Muchas gracias, Michelle. Exactamente, es como súper necesario también que nosotros aprendamos a distinguir y a identificar las violencias, a poder, porque a veces no identificamos cuando estamos siendo violentadas, ¿no? Pensamos que los abusos pueden ser nada más cuando me fuerzan, pero la coerción también es un tipo de violencia. Entonces, es necesario saberlo, es necesario saber nuestros derechos. Pensamos que nos obliguen, nada más es que nos obliguen con una pistola, pero saber que nosotros no debemos de ser coaccionadas, porque eso es violencia, es muy, muy, muy importante. Y la verdad es que me da como mucho gusto escuchar que sí tenían conocimiento sobre métodos anticonceptivos. En algún momento, la verdad es que era como muy complejo, ha sido una lucha muy compleja dentro de la educación que haya acceso a este tipo de información, y hay muchas comunidades donde para las mujeres es muy complejo preguntar, enterarse. Ingrid, ¿tú cómo viviste toda esta parte? ¿Cómo fue tu conocimiento sobre los métodos anticonceptivos? ¿Te fue como complejo usarlos? ¿Podías hablar de esto? ¿No? Pues creo que muy diferente a mis compañeras, yo sí lo viví muy diferente. O sea, mi familia sí no es muy abierta a estos temas. Realmente nunca hubo como que esa conexión con mis papás. Ellos me pudieran decir, ¿sabes qué? Sin problema, podemos hablar de sexo contigo, de tener relaciones sexuales, qué es lo que puede pasar. Nunca fue muy abierto ese vínculo con mis papás. Tal vez también tuvo que ver mucho eso, el tabú de que pues una mujer no puede estar cargando un condón o te tienes que esperar a tener relaciones sexuales hasta que te cases. O sea, esa era la creencia de, bueno, actualmente es la de mis papás. Entonces, pues yo lo viví muy diferente. Realmente, aunque lo pude aprender en la escuela, creo que nunca pude hablar abiertamente con mi familia. Tuve ese acceso hasta que tuve a mi primera hija. O sea, ya que me embaracé, tuve a mi pequeña y fue cuando pude utilizar un método anticonceptivo. Mientras, nunca pasó. Eso es muy importante porque cuando hablamos sobre la educación sexual en los sistemas de educación, estamos hablando sobre eso, ¿no? O sea, que no hablemos del tema no quiere decir que no vaya a pasar. O sea, pasa, tenemos relaciones sexuales cuando somos adolescentes o incluso cuando somos niños, y es necesario saber no solo cuáles son los métodos anticonceptivos, la forma de cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos, cómo ejercerlos, cómo cuidarnos y cómo prevenir abusos de todo tipo. Eso es muy, muy importante. Y otra cosa que se torna difícil conforme van pasando cuando hay embarazos adolescentes, y en realidad para las mujeres es algo que tenemos bastante complejo, es el acceso a los servicios de salud, y el acceso a los servicios de salud que sean adecuados para nosotras cuando somos adolescentes. En el momento que llegamos a veces con un embarazo, a los 15 años ya entran y me dicen, a ver señora, pásele, o sea,
ya, a mí a los 30 y tantos, no les voy a decir, me siento como, ay, o sea, a los 15 años es muy, muy, muy complejo, me imagino. ¿Cómo fue esta experiencia de los servicios de salud? ¿Qué trato recibieron? ¿Qué les gustaría haber recibido en ese momento? Michelle, cuéntanos. Bueno, afortunadamente yo supe de un hospital buenísimo, la verdad yo lo recomiendo demasiado cuando hay alguna complicación en el embarazo o incluso para madres jóvenes, porque yo lo considero de verdad un hospital increíble, es el Hospital de Perinatología. Yo me empecé a atender en otro hospital, obviamente bajo mis, pues mi dinero, o sea, lo poco que tenía yo y mi familia en ese momento, pues la economía no estaba tan buena para nosotros y creo que siempre nos hemos visto un poco difíciles para eso. Entonces, pues ya no pudimos costear ese hospital y después una chica me la encontré y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo me atiendo aquí, entonces te puedo ayudar y se ofreció la verdad de esa chica sin conocerme en ese momento una ayuda y decirte, ¿sabes qué? Pues te saco una cita en perinatología, vas, te atiendes, ya tienes 5 meses, pero tú ten la seguridad de que te puedes quedar. Saqué mi cita por internet, puse que mi complicación era que yo era menor de edad, tenía 15 años. Afortunadamente me dieron la cita y ya después de eso yo asistí a mi cita normal y sí, desde que entras, señora, pásele, ¿a dónde va, señora? Y todo eso y como que te saca de contexto, diciendo, pues yo todavía no soy una señora por mi edad, sin embargo, pues sí, ya lo eres, ya eres considerada una señora pues porque vas embarazada. Entonces, pues obviamente también te lo manejan en ventanilla, todo bien. Y todas las consultas, primero te hacen un examen como de economía y me dieron afortunadamente el nivel 1, que es el más bajo, y las consultas me salían como en 30 pesos, 40 pesos. Lo más caro era 50 pesos o los ultrasonidos en 100. Y al final me dieron la oportunidad de decirme, ¿quieres tener más hijos o ya quieres controlarte de alguna manera? Porque pues se ve que es irresponsabilidad lo que tú tuviste. Entonces me lo manejaron así. Primero me comentaron, ¿quieres usar algún método como ya sea el DIU? ¿Quieres usar el implante subdérmico? O te dejamos así, no importa, pero nosotros te damos la posibilidad de usar un método anticonceptivo más seguro. Entonces yo accedí por el implante subdérmico y eso fue completamente gratis para mí porque mi servicio ya lo incluía. Incluso hasta la fecha yo sigo yendo a checarme ahí y la verdad es que la atención en cuanto a parto, en cuanto a doctoras y enfermeras, siempre fue de lo mejor, me dieron información muy confiable, yo siempre me sentí también querida en el hospital, porque hay en hospitales que te atienden pésimo y te gritan o te llaman la atención de alguna forma que ni siquiera tú entiendes por qué. Pero sí, en efecto, me fue muy bien en ese hospital, en atención médica igual siempre tuve la atención de mi mamá por cualquier cosa que se me fuera a complicar, pero me fue muy, muy bien en ese hospital. Por atención médica yo estoy perfectamente satisfecha. Muchas gracias, Michelle. Bueno, muy buena experiencia. Ingrid, cuéntanos a ti cómo te fue. Creo que sí, en esto todo difiero con ella. Pero bueno, en lo personal, pues a mí sí la atención fue un poquito nula. Como dicen, o sea, desde el inicio, ¿no? Te tratan como señora. Y ya tú tienes que saber, porque según ellos, porque estás embarazada, ya tienes que saber todo, ¿no? Lo que tiene que pasar. Por ejemplo, vas, te dicen que te van a checar y todo, y finalmente es así como que, ok, sí, pero ¿qué hago, no? No, pues tú ya tienes que saber, acuéstate, haz las cosas, ¿no? Y tú dices, pero pues no, o sea, no entiendo muchas situaciones, ¿no? Ahora, en respecto a lo del parto, tuve mucho eso de que, o sea, sí te duele, pero en el momento lo hubieras pensado, ¿no? O sea, y lo disfrutabas. Y entonces, ¿por qué te quejas? No te quejes, porque pues vi que te gustó. O ya después tú dices, bueno, pues te dan juicios, ¿no? O sea, te dicen, ya en un año te espero yo aquí, porque ya vas a tener otro bebé. En un año nos vemos. Entonces, creo que ese tipo de atención, lejos de ser una atención que esperes como mamá, es muy deficiente, ¿no? O sea, incluso
hasta el mismo carácter que manejan las enfermeras contigo, creo que da mucho que desear. Finalmente, pues son mujeres y se supone que también deberían de entender la situación por la que estás pasando. Y no, o sea, te tratan como si fueras lo peor. A mí la verdad sí me fue muy mal. De hecho, en los ultrasonidos fueron muchas negligencias hasta que nació mi bebé. Entonces creo que sí, en aspecto pues de salud tampoco me fue tan bien que digamos. Okay. Sí, la violencia obstétrica es algo real en nuestros hospitales, en el sistema de salud, y realmente el no tener empatía con las usuarias y sobre todo con las niñas, con las adolescentes que van, es algo que se puede ver de forma recurrente y en lo que hay que trabajarse en los hospitales. Itzel, ¿a ti cómo te fue? Pues a mí también fue casi como a mi compañera Ingrid. Yo me estuve atendiendo primero en un particular y el hecho de atenderte en un particular no garantiza que te van a dar la mejor atención, puesto que yo no sabía a dónde acudir, ya que era mi primer embarazo. Entonces acudí a un particular y a los 2 meses en el particular me provocaron amenaza de aborto, ya que me hacían ultrasonidos endovaginales. Y yo no sabía que eso no se podía hacer precisamente porque estabas embarazada. Entonces, el hecho de atenderte en un sector privado no garantiza o que te van a atender mejor o te van a dar una mejor calidad o no. Después acudí a otra clínica particular y al sector público al mismo tiempo. Entonces me estaba atendiendo en un sector público y en un sector particular al mismo tiempo. Decido atenderme mi parte en un público, ya que pues ya no era tiempo, ya no nos daba tiempo, la doctora no contestaba y esas cuestiones. Entonces, al momento de irme a aliviar al sector público, igual, los tratos por parte de la doctora que me estaba atendiendo fueron de lo peor. Entonces, desde que entras, te dicen que ya no te quejes, que ya eres una señora, que que si sabías a lo que ibas, entonces ¿para qué te estabas quejando? Hubo un momento en el que yo ya no aguantaba el dolor porque pues mi pequeña nació muy grande, ¿no? Entonces yo tenía muchos dolores. Y el hecho de que la doctora me checara, yo le decía, es que usted me lastima, no sé si me pueda apoyar en, no sé, que sea un poco menos doloroso. Y ella me decía que no, que me tenía que aguantar y que si no la dejaba hacer su trabajo, pues que mejor ella se deslindaba de cualquier responsabilidad que le pasara tanto a mi bebé como a mí y que le firmara una carta para que yo aceptara que la doctora se estaba deslindando de todo lo que me iba a pasar a mí y a mi bebé. Entonces, un compañero hombre, siendo hombre, se compadeció más de mí y le dijo que él me iba a atender. Entonces, ese doctor estuvo conmigo desde los dolores de parto hasta que nació mi pequeña. Entonces, pues sí, no entiendo por qué nosotras como mujeres no nos apoyamos, ¿no? ¿Por qué no tenemos esa empatía hacia con nosotros? Y mejor después, posteriormente, se acercó otro hombre a apoyarme en el parto, pero pues sí, eh, sería todo. Muchísimas gracias, Itzel. Sí, la violencia obstétrica es algo que vemos, y cuando eres una adolescente, bueno, nunca es justificable, evidentemente, pero cuando eres una adolescente, pues lo es, yo creo que mucho menos. Y es algo en lo que tendremos que trabajar como servidores públicos que estamos en un sistema de salud, y poder escucharlas, escuchar sus vivencias, creo que es importante. Entonces, a los doctores que estamos viendo esto, al personal de salud, consideremos los sentires de las mujeres que se están atendiendo. Oigan, y también otra parte difícil, no solamente está esto del sistema de salud, que en muchas ocasiones es complejo. ¿Qué pasa con las familias cuando les decimos que estamos embarazadas, con las parejas, con los amigos? ¿Hay juicio, hay apoyo? ¿Ustedes cómo lo vivieron? Itzel, ¿nos puedes contar? Sí, bueno, pues yo cuando me enteré que estaba embarazada tenía mucho miedo, ¿no? A la reacción de mis papás. Sí me apoyaban y sí me orientaban de acuerdo a vida sexual,
pero siempre pues te da el miedo, ¿no? Es que me van a regañar, es que va a pasar esto, te imaginas muchas cosas de las consecuencias que podría llegar a pasar el decirles que estabas embarazada. Entonces yo decidí ocultar mi embarazo los primeros meses. No les dije a mis papás, simplemente les dije que me iba a ir a vivir a casa de mis abuelos por parte de mi papá. Pero para este entonces yo ya tenía la amenaza de aborto desde los 2 meses. Entonces yo decido ir a casa de mis abuelos, me preguntan el por qué, les cuento y pues deciden ir a hablar a casa de mi mamá. Entonces, pues sí fue un poquito difícil. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera ellos se sienten como defraudados, ¿no? ¿Por qué? Porque me daban la confianza, me daban, pues sí, más que nada la confianza para que yo pudiera hablar con ellos libremente. Ellos en algún momento se llegaron a sentir culpables, ¿no? De que era lo que habían fallado, cuando a lo mejor la responsabilidad fue mía. A lo mejor yo no me supe cuidar. Por parte de mis amigos, pues al momento te dicen que van a estar contigo, que te quieren mucho, que cualquier cosa, pues cuentas con ellos, pero después conforme van pasando las circunstancias, te vas dando cuenta quiénes realmente son tus amigos, ¿no? Yo de todos mis amigos simplemente tengo dos mujeres a las que he llamado amigas desde hace 5 años y 2 amigos hombres. Y respecto a la sociedad, te tacha mucho de ser mamá soltera, ¿no? O de ser mamá tan joven, o por qué fuiste mamá a tan corta edad. Entonces, pues sí, hay muchas situaciones que tenemos que checar porque no sé por qué la sociedad nos tacha de ser lo peor cuando eres mamá joven, cuando eres mamá adolescente. Hasta he llegado a escuchar comentarios de no te juntes con ella porque pues se embarazó a temprana edad, cuando yo siento que esa no es la realidad, ¿no? Entonces ya es responsabilidad de alguien más o tu propia responsabilidad, no simplemente porque yo me embaracé, mi prima también se va a embarazar a tan corta edad. Entonces sí, también hay familia que aunque no es tan cercana, pero sí es parte de tu familia, pues también como que te excluyen de la propia familia. Muchísimas gracias, Itzel, por compartirnos esto. Michelle, ¿tú cómo lo viviste? Bueno, en base a mi embarazo con mi familia, definitivamente sí fue algo de muchísimo miedo porque primero empiezan las sospechas, ¿no? Yo iba para esto a cursos, ya casi terminaba tercer año de secundaria, bueno, era un poquito a mediados, ya casi al final, a cursos de Comipems que mi mamá pagó para mí, incluso yo creo que también por eso es una tipo de excepción que nos mencionan. Me pagaron mis papás un curso de Comipems en el IPN. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues yo te voy a pagar lo que sea necesario, pero quiero que me termines ese curso, quiero que también seas alguien que termines tu preparatoria, que hagas muchas cosas, ¿no? Planeas cosas. Entonces, pues esa ocasión un compañero me ofreció una dona, a lo cual yo me dio asco, o sea, fue la primera sospecha que tuve, me dio muchísimo asco y pues yo dije, no, algo está pasando. Ya después de eso, resulta que al siguiente sábado, yo iba los sábados, de igual manera me vuelve a dar asco con la comida, entonces mi mamá se quedó así como que, pero ¿por qué? O sea, algo te está pasando, ¿qué te está ocurriendo? ¿Te sientes mal? Y pues las mamás en cualquier momento, a lo mejor se imaginan que ya empezaste con tu vida sexual activa, pero no siempre es así. Entonces, pues en ese momento yo me fui al curso, todo bien, hasta que ya después a la siguiente semana yo le comentó esto al progenitor de mi hija, oye, ¿sabes qué? Está ocurriendo esto, necesito hacerme una prueba. No se me apoyó, yo ahorraba dinero, así que yo tuve que pedirle a una amiga, ¿sabes qué? Oye, ¿me puedes conseguir una prueba de embarazo? Me dijo sí, al siguiente día me la llevó y la prueba también medio falló. Entonces, no sabía, no tenía la certeza de que estaba embarazada o no, pero sí me imaginaba. Entonces, ya después de esto, yo decido comentarle a mi mamá una noche, se me ocurre por WhatsApp, decirle, mamá, es que creo que vas a ser abuelita. O sea, y se quedó así como que, pero ¿por qué? ¿Me estás bromeando, verdad? No, para nada, no es una broma. Ok, vamos a hablar. Pero ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿En qué fallé yo para que tú lo hicieras? Te comentan este tipo de cosas porque yo creo que siempre como papás dan, y ahora nos toca a nosotras dar todo por nuestros hijos.
Entonces, ellos lo toman así, como un fallo, un tropezón en tu vida. Incluso mi abuelita me lo manejó cuando yo se lo dije, ya tenía 5 meses, mi panza no se me notaba nada hasta los 7 meses. Entonces yo se lo comenté a mi abuelita y me dijo, es que ya truncaste tu vida. O sea, no es truncar, probablemente sí es algo muy difícil, muy complicado. A lo mejor el estudiar con un niño, el estar teniendo 15 años siendo tú misma una niña y siendo que vas a ser responsable de alguien más pequeño que tú. Entonces mi abuela pues también de repente tiene muchos tabús con muchas cosas, con sexualidad, con cuidarse, incluso con el abrazarse con otra persona, con el darle un beso a tu novio en público. Entonces para ella sí fue también un golpe. Entonces con eso me sucedió con mis abuelos. Por parte de mi papá también fue así como que, híjole, es que eres mi única hija, eres mi princesa y que haya pasado este tipo de cosas, me siento decepcionado. Entonces el día que se lo comenté estaba un poquito molesto, decepcionado, pero yo con mi padre siempre me he entendido de la mejor manera. Entonces ya después me comenzó a apoyar, a cuidar de igual manera que siempre, incluso más. Entonces cualquier opción para él era buena mientras yo estuviera bien con mi bebé. Y por parte de mis amigos, yo soy una chica de muy pocas amistades, la verdad. Pocas personas los llego a considerar mis amigos y solo tengo una amiga que de verdad considero siempre estuvo para mí desde el primer año de secundaria. Ahorita ya tenemos 6 años juntas, pues de amistad, obviamente. Entonces ella siempre, oye, es que mi sobrina, oye, es que esto. Las demás personas en mi secundaria me pasó, nadie sabía, pero al final me critican. Las dos chicas que yo consideraba mis amigas me criticaron, me decían, oye, pero es que, ¿qué onda? O sea, por qué no nos dijo nada? Ya no me quiero juntar con ella porque ya va a ser señora, mamá. Y mi amiga, la que actualmente está conmigo, oye, ¿se te antojó esto? Voy a la cooperativa, te lo traigo, tú no salgas al recreo, oye, ¿te falta esto? Yo te lo doy. ¿Sabes que estás muy cansada? Yo te lo hago, yo te hago la tarea, yo me ofrezco a hacerte la tarea, tú descansa, tranquilízate, relájate. Y por parte de mis maestros, igualmente al yo decirle que estaba embarazada, algunos así como que, híjole, pero ¿por qué? Es que aquí yo te estaba impartiendo biología y cuidado sexual y te estaba impartiendo muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, ya después me comenzaron a apoyar. Yo era de las chicas que desafortunadamente me quedaba dormida en clase por el embarazo, de verdad me daba muchísimo sueño y los maestros lo comprendían, lo entendían de maravilla. Ya al final, al salir, se le habló con el subdirector, así que también tuve apoyo de la escuela para que no me reprobaran ni poder yo entregar mis trabajos desde casa. Me mandaban los maestros mis trabajos y yo un día de la semana los llevaba a entregar todos, así a cada uno, en un cuaderno y pues se ofrecían y todo bien hasta ahí. Entonces, por apoyo de mi familia costó un poco de trabajo, pero en realidad me fue muy, muy bien también con eso después de tiempo. Muchísimas gracias, Michelle. Sí, el estigma al que nos enfrentamos como mujeres que ejercen su sexualidad, que inician una vida sexual activa y que la responsabilidad al parecer que solamente es de las mujeres porque no se cuidaron ellas, es muy, muy complejo y es algo en lo que tenemos que abordar tanto con la familia, los papás y los amigos. Itzel, ¿cómo fue tu experiencia? Mi experiencia de acuerdo a los amigos. Y a tu familia, en la escuela. Ah, bueno, es que ya lo había comentado. No sé si quería decir mi compañera Ingrid. Ay, perdón, Ingrid. Nada, se preocupe. Bueno, pues creo que de igual modo la viví de una manera difícil. El detalle aquí, pues, es que el papá de mi pequeña es más grande que yo. Entonces, pues al momento de que yo me embarazo, hubo una serie de problemas horribles. ¿Por qué? Porque yo, una, tenía miedo de decirle a mis papás. Dos, pues decía, ¿qué van a pensar de que ando con alguien mayor? ¿No? O sea, ellos no sabían nada de lo que hacía, no sabían si tenía novio, si no tenía novio, si ya había tenido relaciones sexuales, si no tenía. Ellos estaban en total ignorancia de mi vida, en ese aspecto sentimental y sexual. Para esto, cuando yo me entero que estoy embarazada, ya tenía alrededor de 3 meses. ¿Por qué? Suena muy extraño, tal vez hasta suena un poco irónico,
pero yo tuve mi primera menstruación y fue la única que tuve, porque después de esa menstruación, pues yo me embaracé. Entonces, pues no pasó relativamente mucho tiempo. Cuando yo llega un momento en el que pues ya veo esos cambios extraños en mi cuerpo, algo estaba sucediendo, lo primero que pasó pues fue tener eso, miedo. Yo dije, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a tachar los demás? Y más porque por lo mismo, lo que comentaba hace ratito, mis papás no son muy abiertos a esos temas. Entonces yo decía, pues ¿cómo les voy a decir, no? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Un día como cualquiera fui a hacerme una prueba en sangre, porque para eso el papá de mis hijas en su momento pues sí me apoyó. Sin problema alguno fuimos, salió positivo, dijimos, bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo era de la idea de la verdad no tener a mi hija. O sea, yo decía, no, porque ¿qué va a pensar la sociedad de mí? Desde que yo fui a hacerme los laboratorios, las personas que estaban ahí me veían así como de, ¿tú? Y me preguntaban, ¿cuántos años tienes? Y yo, pues 15. Y me veían así como que raro. Y yo decía, pero así me va a tratar toda la sociedad. O sea, en general, toda la sociedad me va a tratar así. Y dije, no, pues no quiero nada. Pero con el tiempo, pues ya después de que les comenté a mis papás sí se enojaron bastante. Mucho, estaban muy decepcionados de mí. ¿Por qué? Porque pues soy la hija mayor, tengo una hermana más pequeña, mi hermana se lleva relativamente 2 años con mi hija, entonces pues mi hermana era un bebé también. Entonces ellos decían, ¿cómo puede ser posible eso? O sea, si te damos todo, siempre estamos al pendiente de ti, ¿qué fue lo que pasó? Como decía mi compañera, ¿no? O sea, se sienten decepcionados y hasta cierto punto ahora los entiendes, porque tú harías lo mismo por tus hijos, das todo por ellos. Entonces, eso lo viví con mi familia. Realmente, pues ya con el tiempo pasando, lo entendieron. Ahora puedo decir que, bueno, yo tengo 2 pequeñas, ya la otra la tuve a los 20 años. Mis papás las adoran, o sea, las aman, las cuidan demasiado, mi familia también. Con mis amigos, pues creo que yo, ahí sí puedo decir, yo no tengo ni amigas, realmente no las tengo. En su momento todo el mundo me criticó, todo el mundo me juzgó por el hecho de haberme casado, porque yo decidí casarme, en su momento me casé. Esto tampoco fue por decisión propia. Mis papás me dijeron que pues si yo quería hacerlo responsable a él, tenía que casarme. Entonces yo a los 15 años, en un registro civil, casándome, para mí fue un trauma como triple o cuádruple. Porque yo decía, no solamente estoy embarazada, no solamente voy a tomar la responsabilidad de ser mamá, ahora voy a ser esposa. Entonces, creo que eso siempre pues fue algo que me afectó mucho en mi vida, para no considerar a cualquier persona mi amigo. Cuando yo sufrí de muchas cosas, nadie me apoyó, nadie estuvo ahí para decirme, oye, ¿sabes qué? ¿Necesitas hablar? Adelante. Yo no esperaba un apoyo económico, pero esperaba un apoyo emocional. Y creo que a veces eso es lo que menos te da la sociedad, a veces es lo que menos te dan los que se dicen ser tus amigos. Porque en su momento, pues ya, después están diciendo, pues ahora ya no me voy a juntar contigo. O eso que decía mi compañera, ¿no? De la mala influencia que piensan que llegas a ser. O sea, ya te limitan de juntarte con tu familia, con tus primos, tus sobrinos, lo que sea, porque dicen, pues es que se embarazó muy chiquita y eres un mal ejemplo para mi hija. Y pues con la pena, ¿no? No te puedes juntar con ella porque puede llegar a ser lo mismo que tú. Entonces creo que en ese aspecto, pues sí fue muy complicado para mí el ser aceptada, el que, por ejemplo, ya incluso hasta en la escuela de mi hija, ¿no? Cuando mi hija entró a la escuela, la mayor, yo me acuerdo que yo iba y pues yo tenía 17 años. Y todos me querían hacer como querían, porque decían, pues está chiquita, ¿no? Ah, tienes que hacer esto. Yo decía, sí, sí, está bien. Tienes que hacer esto, sí, sí, está bien. Entonces creo que sí. A mí me gusta mucho escuchar las experiencias de mis compañeras, pero creo que en eso pues todos lo pasamos de una forma diferente. Yo no puedo decir que no conté con el apoyo de mis papás, al contrario, sigo contando con su apoyo, ellos siempre están al pendiente de mí, pero creo que sí, en ese aspecto sí lo viví muy distinto. La forma de que me dijeron, te tienes que casar, para mí fue como que la gota que derramó el vaso. O sea, yo dije, finalmente, pues si quiero agradarlos, dije, ya la regué, pues ya fallé como hija, ahora pues tengo que darles un gusto y por ello fue que me casé, pero pues así fue como yo lo viví en ese aspecto. Muchísimas gracias, Ingrid. Y sí, justo aquí nos vemos en los estigmas que sufrimos las mujeres, o sea, no solamente por el hecho de iniciar tu vida sexual activa, tener un embarazo, además ser una mamá soltera, ¿no? El ser necesario, ser complementada por un hombre para poder hacerlo de la forma adecuada y que las familias tengan que ser como se nos indica, y eso es muy, muy complejo porque le agrega
dificultad al asunto y a nuestros planes de vida. Y en esto de los planes de vida, Ingrid, cuéntanos, ¿tú qué pensabas estudiar? ¿Cuál era tu plan de vida? ¿Cómo se modificó? ¿Y cómo lo has reestructurado hasta este momento? Primeramente, mi plan de vida siempre creo que he tenido fijo lo que quiero. Desde pequeñita, pues siempre me enfoqué en que yo quería estudiar alguna cosa que tuviera que ver con la medicina. Me llamó siempre mucho la atención. Pues desde pequeña tenía esa idea. De ahí, pues obviamente cuando llegó mi pequeñita, pues obviamente sí, mis planes se truncaron por la situación de que pues ya no iba a ser el mismo tiempo, ya no iban a ser las mismas circunstancias, y ahora era cuidar de la casa, cuidar de tu hija, y muchas personas me decían, yo decía, pues yo quiero estudiar, quiero hacer algo, quiero ser alguien en la vida, y me decían, no, tú ya eres casada, ya eres una señora, tienes que enfocarte a estar en tu casa, cuidar de tu hija y de tu esposo. O sea, lo demás no importa. A ti no, tú no estás hecha para tener sueños, ¿no? Entonces creo que eso también es un tabú muy fuerte que tenemos, que es pues que las mujeres cuando adquieren una responsabilidad, en este caso hijos, tienen que estar en su casa. O sea, ellas no pueden salir a estudiar, no pueden trabajar, porque así se vio en algún aspecto de mi vida. O sea, se llegó a ver que, pues no, tú no. Y creo que a pesar de eso no me trunqué, pude continuar pues con mis estudios. Yo no terminé la secundaria en su momento por lo mismo de la situación, entonces creo que tiempo después pude concluirla, ya aún teniendo a mi pequeña. Ahora se ha modificado con aspecto de que, pues eso, deseo seguir, ya mis hijas ya están un poquito más grandes, aunque todavía la otra pues tiene un año. Ahorita he tenido situaciones legales con su papá, por lo mismo de una situación que tuve emocional. Mis hijas no están conmigo, ellas no viven conmigo, ellas viven con su papá. Entonces creo que eso me da la oportunidad también de poder avanzar en aspecto de educación, en aspecto físico y en aspecto emocional. Me estuve tratando psicológicamente, eso me ayudó demasiado también a fijar nuevamente mis metas, a saber que puedo lograrlo, que no necesito de alguien que me respalde para lograr mis sueños, sé que puedo hacerlo sola, pero ahora creo que mi motivación son mis hijas. Pues ahora puedo decir que para mí mis pequeñas es, quiero estudiar por ellas, quiero tener una casa por ellas, quiero tener un trabajo estable, quiero tener muchos sueños, muchos proyectos, pero con ellas. Entonces creo que no es una barrera, jamás nadie nos debe de decir que el ser mamá soltera te quita de esas oportunidades, al contrario, creo que ahora tienes más motivaciones para salir adelante. Muchísimas gracias, Ingrid. Michelle, tú cuéntanos cuáles eran tu plan en ese momento, aunque digo en la secundaria de repente es como medio complejo, pero ¿qué tuviste que reestructurar? ¿Qué cambió? ¿Has podido seguir haciendo tus planes? Pues yo realmente lo que sentía que me iba a apasionar, de hecho también estuve buscando algunas escuelas, o sea, fue un giro de 360 grados porque yo para entonces quería ser médica forense o estudiar criminología, incluso ya si me veía en la necesidad de trabajar en algo así, yo dije, quiero maquillar muertos o ser embalsamadora. Entonces, estamos hablando de que este tipo de trabajos y estudios requieren demasiado tiempo, porque la medicina forense es día, noche, guardias, están mucho tiempo ahí estudiando. Entonces sabía perfectamente que por mi estudio y una niña pequeña yo tenía que darle toda la atención del mundo. La preparatoria tampoco hice ya al final el examen de Comipé, entonces pues no tuve ni siquiera la oportunidad de quedarme en la preparatoria. Y ya después de ahí, mi mamá me dijo, quiero que te dediques a la niña, yo te voy a apoyar económicamente, ya que el progenitor nunca me apoyó ni económica ni moralmente. Entonces, mi mamá y mi papá fueron los que se han dedicado a apoyarme en todo. Y básicamente eso era lo que yo quería estudiar. Después dejé de estudiar un tiempo, pero me hablaron de prepa en línea y yo quería buscar la manera de estar con mi hija, pero también de estudiar. Entonces me inscribí, ahorita apenas igual la estoy terminando, han tenido un poquito de fallas y problemas en la plataforma, entonces me he retrasado un poco en base a eso, pero voy muy bien en cuanto a calificaciones, sigo viendo a mi hija igual que siempre y mi tía puso un spa
ahorita como una forma de apoyo para nosotras, ya que pues no teníamos de dónde para ese entonces. Y nos dijo, ok, quiero que sigas avanzando como persona, quiero que sigas avanzando porque tienes una hija, pero no es nada complicado hacerlo si yo te apoyo y si tienes algún trabajo y una fuente de ingresos, aunque mínima, tienes que tener algo de ingresos. Entonces ella lo colocó, nos capacitó, pagó algunos cursos y ahorita es en donde actualmente trabajo. O sea, es algo muy diferente a lo que yo quería hacer y quería estudiar, pero hasta el momento estoy segura y lo siento que esto es lo mío, siento que a mí me apasiona lo que hago y como dice mi compañera, nuestra motivación ahora son nuestros hijos, porque si nosotras estamos bien, los vamos a tener bien a ellos, porque siempre, así sean chiquitos y sean grandes, ellos van a necesitar de nuestra atención, van a necesitar de nuestro apoyo y creo que la mejor manera que ahorita tengo es mi trabajo, es el apoyo de mis padres actualmente también, entonces pues yo creo que con eso pues si me sigo capacitando, a futuro también pueda tener a lo mejor un poquito más de oportunidad en grandes spas o incluso pueda yo adquirir alguna casa, adquirir algún espacio pequeño, no importa. Yo creo que siempre se empieza por algo muy pequeño. A lo mejor el momento en el que yo me independice va a ser en un cuartito, en algo chiquito, porque es algo que tú puedes costear y algo que te va a costar mucho trabajo porque también vas a tener que mantener a tu hija, o sea, eso es de siempre. Entonces, pues yo creo que por el momento siempre veo mi presente porque el futuro es incierto, pero tengo expectativas aquí, no sé, para el día de mañana, para el día de pasado mañana, no lo sé, pero lo que quiero hacer ahorita es seguirme dedicando a mi hija, seguirme preparando para seguir una mejor, pues ahora sí que tal vez skin coach, y eso es lo que actualmente yo pienso y quiero ser en algún futuro. Muchísimas gracias, Michelle. Pues sí, hay que trabajar duro, como dice Ingrid, en realidad no es un impedimento, tenemos que costear nuevos retos, pero siempre es posible. Itzel, ¿a ti cómo te fue con eso? ¿Con los planes que tenías? ¿Con los planes que tuviste que rehacer? ¿Tuviste apoyo? No tuviste apoyo? Bueno, pues le comento, mis papás desde la secundaria siempre han sido muy estrictos conmigo, muy exigentes, pero sobre todo más mi papá. Es con el que más me entiendo. Me dice que me exige mucho por lo mismo de que sabe que yo tengo la capacidad para hacer eso y mucho más. Entonces, desde siempre mi papá me ha echado porras. Yo en la secundaria mi papá me pedía un plan de vida. A ver, hija, necesito que te traces tus metas, perdón, a corto, mediano y largo plazo. A ver, ¿cuáles son tus metas? Entonces yo ya le decía, no, mis metas son, por ejemplo, en ese entonces, acabar la secundaria, pasar el examen de Comipems, después a mediano plazo entrar al bachillerato y después del bachillerato a largo plazo quedarme en una escuela para deporte. Entonces me decía, bueno, y para eso, para lograr todo eso, ¿qué tienes que hacer? Y ya yo le explicaba, ¿no? En ese entonces yo me iba a ir a estudiar, estaba hablando con mis papás respecto a que me iba a ir a estudiar a Toluca, a la escuela al bachiller, no, es Universidad Alto Rendimiento TUSI. Entonces yo tenía familia en Pachuca. Entonces, en ese entonces estaba viendo mi familia la posibilidad de que yo me fuera a estudiar de acuerdo a lo que yo quería. A mí siempre me ha gustado el deporte. Yo practicaba mucho deporte, practicaba natación, iba al gimnasio, corría, también tomaba muchos cursos de repostería, ya que me gustaba mucho la repostería. Estaba entre irme a estudiar a la Universidad de Alto Rendimiento TUSO o irme a Cuba a estudiar igual deporte para llegar a ser una entrenadora de natación. Posteriormente, mis cambios ahorita, en la actualidad, ya terminé el bachillerato, solamente que por cuestiones de pandemia y todo eso, no me han entregado el certificado, pero ya terminé el bachillerato. Mis planes no han cambiado mucho. Yo voy con una meta fija, que es ser maestra de educación física. Posteriormente, antes de eso, quería yo tener un gimnasio, como tipo Nelson Vargas, ¿no? Nelson Vargas fue un maestro de educación física que salió de la ESEF.
Entonces, a lo mejor eso sí se truncó un poco, el de yo poder tener un gimnasio, a lo mejor unas cadenas de gimnasio, pero mi meta no se ha desviado mucho. Quiero ser maestra de educación física. Digamos que mi próxima meta es ingresar a la escuela de educación física, la ESEF. Y pues, de acuerdo a la escuela, pues mis papás me han seguido apoyando. Yo, después de que mi pequeña tuvo 1 año de edad, la metí a guardería para que yo pudiera seguir estudiando. Pero por lo mismo de que estaba muy pequeña, la pediatra me dijo que se iba a empezar a enfermar porque no estaba acostumbrada a estar con otros niños y por el distanciamiento que íbamos a tener ella y yo, ya que pues siempre hemos sido muy apegadas hasta la fecha. A donde yo voy, mi pequeña me acompaña. Somos muy apegadas, entonces rara la vez en la que me ven sin mi pequeña. Yo siempre soy así de esa idea de, pues yo lo quise, pues me tengo que hacer responsable, ¿no? Mis papás me siguen apoyando de acuerdo a la escuela, me siguen echando porras. Mi papá me dice, yo sé que te va a costar el doble, al triple, a veces hasta más, pero yo sé que tú puedes. Y me decía, tú no necesitas de ningún hombre, de ninguno, para lograr todo lo que tú te tienes fijado. Entonces, pues sí, sigo con el apoyo de mis papás. El papá de mi hija me apoya económicamente. Entonces, pues hace poco me independicé, vivía con mis papás. Ahorita ya vivo sola, precisamente para decir, bueno, pues yo me tengo que hacer responsable de mi pequeña, de todo lo que conlleva tener una hija, ¿no? Gastos de renta, gastos de comida, gastos de ropa, gastos de esto. Y pues sí, quisiera ser independiente y pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Itzel. Y seguro así será. Creo que las mujeres mexicanas nos caracterizamos por ser muy, muy, muy tenaces. Y bueno, oigan, y hace ratito Ingrid nos estaba contando un poco sobre que ella ha tenido que ir a ayuda psicológica, que creo que es algo que deberíamos hacer todas las personas, independientemente de cualquier cosa, es súper importante y básico. Pero ustedes creen que en este proceso que tuvieron durante sus embarazos hubiera sido prioritario que tuvieran apoyo psicológico o posterior a que habría sido diferente lo que habría pasado o habrían tomado alguna otra decisión? ¿Qué opinan de esto? Michelle. Bueno, yo tuve apoyo psicológico de igual manera por perinatología. Me dieron 2 citas con el psicólogo, una para valorarme y la siguiente para hablar un poquito más sobre mí, sobre mi vida, lo que esperaba de mí siendo madre, lo que estaba pasando, mi situación actual. Sin embargo, de verdad, yo ahorita me arrepiento muchísimo porque la desaproveché. Principalmente porque en la primera me valoraron, pero en todo me la verdad, pues era como que, oye, pero es que te consideras una chica feliz, sí, oye, pero es que sientes que estás preparada para ser madre, sí, oye, pero es que el papá de tu hija te apoya, sí, oye, pero, o sea, fueron mil preguntas que yo trataba de ocultar porque no quería que mi mamá se enterara que yo estaba pasando por un proceso muy difícil. Siempre he tenido un poquito más de madurez para expresarme, para pensar actualmente un poquito más, porque pues la situación cada vez es más difícil y al ser madre es muchísimo más difícil. Entonces, en el momento en que me mandan al psicólogo, como les comento, yo en todo mentí, creí que había sido la mejor decisión porque no quería que me mandaran a más terapias psicológicas. Yo sentía que en algún momento eso me volvería o me alejaría de lo que yo quería hacer en ese momento. Y yo creo que a veces a ninguna persona, le gusta que le digan estás mal en esto. Sin embargo, a lo mejor desde ese momento yo pude haber obtenido un poquito más de ayuda para sobrellevar también el educar a un niño. Yo considero que siempre es necesario, y ahorita lo comento, asistir a un psicólogo, porque yo creo que como madre nunca piensas algunas acciones que haces o cómo los educas, si está bien, si está mal. En mi caso, por ejemplo, mi mamá también de vez en cuando es un poquito estricta, tiene un carácter muy pesado y yo creo que a veces como abuelitas es que no le hagas nada, es que no le grites, es que no esto, es que no es la forma, siendo que tú aprendiste las tablas de multiplicar con una chancla. Entonces, en el momento en que te dicen,
es que no le hagas esto, oye, pero es que ni siquiera le estoy gritando, es que le tengo paciencia, pero hay veces en las que los berrinches o rabietas se salen de control y necesitas atención psicológica para saber sobrellevar eso, para tener la paciencia, para tener el amor y enseñarles con amor, pero también es bien complicado cuando las mamás están a lo mejor detrás de ti diciendo, no hagas esto está mal, es que no lo hagas con tu hijo, es que a lo mejor yo lo hice contigo, pero no lo quiero que lo hagas con mis nietos, o no quiero que lo hagas con mi nieta en este caso, ¿no? Entonces, yo también sugeriría a lo mejor que de repente no solo somos nosotras, sino las personas que nos están acompañando en este proceso, quien debe asistir a un psicólogo, porque a lo mejor también el apoyo de manera que nos la brindan es muy agradable, pero también hay veces en las que vivimos un estrés constante, yo lo hablo desde mi experiencia, por lo mismo, o sea, porque quiero ser más independiente, pero mi mamá es, hey, no, porque así está mal, oye, pero es que así está mal de esta manera, quiero tener a lo mejor esa libertad de vivir más con mi hija sin, oye, eso está mal, sino yo aprender también a ser madre, y yo siento que eso es lo que me falta a mí, y necesitamos terapia para saber sobrellevar todo, en todo caso y en toda ocasión, con madre, padre, con nuestros propios hijos y demás. Muchísimas gracias, Michelle. En efecto, es una situación compleja que necesitamos ayuda. No nos dan manuales para ser papá, no nos dan manuales ni cuando ya tenemos los hijos ya a edades más grandes, y es bastante complejo el fenómeno del embarazo en los adolescentes. Una tercera parte de los embarazos en los adolescentes no son planeados, y más del 53% de las adolescentes identifican su escuela como el lugar donde más tuvieron información sobre sexualidad. Entonces, hay muchas cosas que reformar, hay muchas cosas que ir aprendiendo sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y regresando al tema de la psicoterapia, creo que nada más me faltaba... Ingrid nos contó como un poquito, pero Ingrid, nada más para cerrar, ¿cómo te ha ayudado o cómo te ayudó el sí estar en un proceso psicoterapéutico? Pues creo que sí, fue bastante ayuda. ¿Por qué? Porque yo desde que tengo 11 años sufrí de depresión. Entonces tuve que estarme atendiendo de cualquier forma en un psicólogo. Esto fue gracias a mis papás, pero de igual modo, como menciona mi compañera Michelle, cuando tienes la oportunidad de poder expresarte con alguien que puede ver tu situación desde afuera, no lo haces. No sé si sea por miedo, porque sabes que le van a decir a tus papás lo que tú estás diciendo. Entonces, por ello no lo haces. Pero creo que desde ese momento hasta que me embaracé, en ese proceso dejé el psicólogo cuando me embaracé, pero las consecuencias fueron más graves. ¿Por qué? Porque ahora cuando tuve a mi bebé, sufrí de depresión postparto. Y ahora no solamente ya era una plática con un psicólogo, ahora estuve internada durante 15 días en un hospital psiquiátrico infantil por la gravedad del asunto, de lo que estaba sucediendo en ese momento conmigo. Entonces creo que, pues para mí la atención psicológica es muy importante. Hay gente que dice, ¿yo para qué voy a un psicólogo si esto es para locos, no? Es para gente loca, y yo no estoy loco. Entonces creo que sigue siendo igual, por lo mismo, es un tabú de la sociedad el decir, yo voy a un psicólogo, te tachan de, oye, estás loco, ¿no? O necesito un medicamento o ayuda psiquiátrica si ya va mucho más allá, y ahí es que está loco, ¿no? Entonces, creo que uno tiene también que aprender a amarse, eso también es punto de quererte a ti, tienes que estar bien contigo. Si tú estás bien, ellos te ayudan a ver, o sea, realmente cómo solucionar tus problemas, ¿no? O sea, a lo mejor no te van a dar la solución, tú mismo lo tienes, pero ellos te ayudan a empezarlo a ver de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, pues ahora creo que ya he adquirido muy diferentes caracteres. Bueno, en el caso de mi carácter es muy complicado, muy difícil. Yo con mi hija pues siempre muy desesperada, igual me enojaba, y mi mamá me decía lo mismo, ¿no? Es que no, tienes que aprender a tratarla bien. Y así es que tú no entiendes cómo me siento, ¿no? O sea, siento que soy yo en versión chiquita. O sea, así me veo. En un berrinche veo a la niña y digo, pues no sé ni cómo controlarla, ¿no? ¿Qué le hago? No le puedo pegar porque pues no está bien. Le grito, pues no, tampoco. Entonces creo que en eso sí te ayudan mucho los psicólogos a dirigirte, ¿no? Y a decir, mira, o sea, puedes hacer esto, ¿no? En cuestión de rabietas, puedes hacer esto. O puedes cambiar tu forma de hablarle a esta forma, ¿no? Entonces, creo que te ayuda demasiado.
no es como que algo que sea malo, así como lo ven las demás personas de fuera, ¿no? O sea, no es algo que pues sí, como todo te tache de una persona loca, sino al contrario, creo que buscar ayuda pues te hace mejor persona. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, pues creo que podríamos seguir platicando y platicando de esto. Se nos ha terminado el tiempo, entonces solamente si les voy a pedir que en medio minuto cada una de ustedes nos dé como a todas las chicas, las adolescentes, las mujeres que están pasando por un embarazo a edad temprana, algún consejo, tip, recomendación. Entonces, Itzel, por favor. Bueno, pues más que nada que tengan confianza con sus papás. No hay nada mejor como tener confianza con tus papás, ellos siempre te van a apoyar, para bien o para mal, pero siempre vas a contar con tus papás. Entonces, pues, mi consejo sería que, pues, más que buscar ayuda con tus amigos, consejos, cuentes siempre con tus papás y tengas la confianza con ellos, ¿no? Ellos siempre te van a orientar y siempre te van a decir las cosas como son, aunque sean duras, pero pues siempre van a estar ahí para apoyarte. Muchísimas gracias, Itzel. Ingrid. Bueno, pues concluyendo, creo que concuerdo con mi compañera, es importante tener la confianza en nuestros papás, también el aprender a confiar en nosotros mismos, buscar la ayuda si es que no lo hacemos por nuestros propios medios. Es importante también que pues entiendan que no es un error. En un momento dado lo sientes como un error, sientes que fallaste y es lo peor que te ha pasado, pero con el tiempo creo que entiendes el amor y puedes saber que realmente el amor existe al verlo en tus pequeños. Entonces creo que pues en eso podría concluir, pues realmente que tengan esa confianza en sí mismos, en su familia y se apoyen también en personas que los quieren realmente. Muchas gracias, Ingrid. Y finalmente, Michelle. Bueno, mi conclusión es que aprendan a acercarse principalmente a una persona de confianza, ya sea los papás, sea un amigo, algo así, pero yo sugeriría que sea una persona de completa confianza y alguien con experiencia para que no vayamos a cometer alguna decisión que no, ya también sea la decisión de cada quien, que sea libre, que puedas decidir entre ser o no mamá, porque eso también es completamente ya legal ahorita. Entonces yo creo que cada mujer tiene una decisión de ser mamá o incluso abortar y es completamente normal, completamente natural, es tu decisión. Tú decides no mantener relaciones sexuales sin consentimiento, no te sientas presionada, acércate a alguien, denuncia si es necesario en el momento y pues yo creo que sería todo, informarnos un poquito más y tener confianza a alguien siempre para que nos guíe. Muchísimas gracias, Michelle. Exacto, tenemos la fortuna en la Ciudad de México, las mujeres tenemos la decisión, la capacidad de decidir si queremos continuar o no un embarazo, y cuando decidimos continuarlo también el apoyo institucional. Entonces busquen a alguien que pueda darles orientación, su familia, programas gubernamentales, centros de salud, alguien que pueda darles una asesoría, y sepamos que las violencias son muy presentes en nuestra sociedad con respecto a la violencia de género, pero tenemos la capacidad y la oportunidad de decidir. Así que, bueno, podemos aprender de otras experiencias. La resiliencia es algo que vemos en las mujeres mexicanas, y a las tres, Itzel, Ingrid y Michelle, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias, todo el trabajo que han hecho en ustedes mismas, y rompiendo estigmas, ¿no?, sobre la sexualidad de las mujeres, de nuestros derechos sexuales y reproductivos que tenemos, y cómo no solamente va más allá del embarazo el asunto, tiene que ver con toda la violencia que vivimos alrededor. Hablar sobre esto lo visibiliza y permite que todos tomemos más acciones, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, bueno, pues terminamos este conversatorio. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaron. Creo que son temas que nos hacen reflexionar a todos y que nos permiten, así como ellas,
que las mujeres que estamos viendo este conversatorio sepamos que tenemos que hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que queremos exigir, para poder visibilizarlo. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias al DIF de la Ciudad de México por este espacio. Muchas gracias, doctora Evalinda Barrón Blázquez. Muchísimas gracias también a nuestras jóvenes que estuvieron participando, Michelle, Itzel, Ingrid. Les agradecemos a toda su participación, les agradecemos también todo lo que nos compartieron a nosotras, al equipo, todo lo que participaron en los talleres, las personas que estuvieron también aquí con ustedes trabajando, la licenciada Fabiola, la licenciada Gabriela, de verdad. Gracias, 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 porque sus palabras justamente se tienen que abrir estos espacios para las jóvenes, para escucharnos, para escuchar cómo es que lo vivimos, porque probablemente desde fuera, a veces desde la academia, pues sí podemos decir muchísimas cosas, pero las experiencias de las jóvenes siempre es muy importante tomarlas en cuenta, justamente como bien lo decía la doctora, para poder encaminar las políticas públicas de los gobiernos, pero también porque no sabemos en qué momento eso que ustedes dijeron puede hacer clic con otra chava que está pasando por lo mismo y que en estos momentos está en una situación de crisis y que no sabe qué hacer. La verdad, muchísimas gracias. Gracias otra vez a todas las personas que participaron. Con esto daríamos por concluida el conversatorio. Les agradezco en nombre, por ejemplo, por supuesto, del DIF de la Ciudad de México, de nuestra directora de área, la licenciada Nacheli Contreras, de nuestro director ejecutivo, el licenciado Humberto Jaramillo, y por supuesto de nuestra directora general, de la licenciada Estela Damián. Muchísimas gracias a todas ustedes y gracias por su participación. Entonces, estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todas, qué gusto conocerlas. Igualmente, gracias y ojalá pronto nos estemos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.